Gracias al Señor. Tú me dices, ¿sí? La paz del Señor, a todos los hermanos. Es una alegría estar de vuelta con los santos esta noche. No pensaba que iba a tener la oportunidad de sentarme. Estoy contento que pude sentarme para poder compartir la palabra. Esto me anima porque estoy un poquito cansado. Pero los hermanos que están acostumbrados a compartir la palabra del Señor saben que cuando uno comparte la palabra del Señor, es el mismo Señor que nos renueva nuestras fuerzas. Ese mismo Señor el que aumenta en nosotros el poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo aquello que es tan importante en la casa de Dios, que es la palabra de Dios. Amén. Para los que no me conocen, soy el hermano Tomás Guzmán, vengo de Paraguay, es el corazón de Sudamérica. Sí, hermano, el corazón de Sudamérica, o ahí cerca del corazón. Vengo con mi esposa Sara, ella es italiana, y con mi hermano Diego, hermano de sangre y también en Cristo. Tenemos 4 hijos, preciosos regalos que el Señor nos dio, que están ahí en Paraguay esperando ya ansiosos nuestro regreso. Ya nosotros les extrañamos y venimos de la localidad de Fernando de la Mora. La iglesia está ahí, los hermanos están ahí y los hermanos mandan muchos saludos a todos los santos, a todos los hijos de Dios aquí en las iglesias de Colombia. Amén. Hermanos, cuando con el hermano Tiz hablábamos acerca de la posibilidad de venir aquí a Colombia, yo tenía el deseo de venir a escuchar, tenía el deseo de venir a recibir de los hermanos y la verdad que la conferencia ha sido de mucha bendición para mi vida. Pero el hermano me decía, hermano, estamos pensando si es posible que también compartas una enseñanza, una palabra. Ah, bueno, está bien. Entonces voy a ir también para dar lo que el Señor nos está dando, porque así nos ayudamos mutuamente. Amén. ¿Escuchan todos hasta allá? ¿Escucha? ¿Sí? Ok, amén. Hace algún tiempo leyendo el libro de Nehemías, el último capítulo de Nehemías, el Señor habló a mi corazón algunas cosas y entonces orando al Señor he decidido esta noche poder compartir algo del libro de Nehemías. Vamos al libro de Nehemías. Vamos a compartir esta noche, amados hermanos, el capítulo 13 de Nehemías. Como los hermanos saben, tanto Esdras como Nehemías son libros que nos hablan de la restauración, la reedificación, las reformas que Dios está haciendo, y ahí encontramos de manera particular tanto en Esdras como en Nehemías la obra de Dios, la edificación de Dios pasa a lo largo de toda la historia a través de periodos donde Dios ha siempre buscado restaurar las cosas como eran al inicio. Entonces sabemos que tanto Esdras como Nehemías, otros personajes de esta misma época en el 450 antes de Cristo, como por ejemplo Zorobabel, como Josué, el sumo sacerdote, otros profetas como Ageo, como también Zacarías, Malaquías, trabajaron en esta época de restauración. Es una época importante y es un tema muy, pero muy importante este aspecto de restaurar, reconstruir aquello que Dios está haciendo de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su plan. Nehemías era un joven que estaba cautivo en Babilonia y ya cuando llegó el tiempo del imperio persa, él se entera de la situación en la cual está su casa, su pueblo, su gente. Y Nehemías siente dolor al saber que Jerusalén estaba en ruinas, que las murallas estaban destruidas. Entonces se encomienda al Señor y pide al Señor poder regresar.
pide permiso al rey y Dios le concede la gracia. No solamente que el rey le ha concedido el permiso, sino también lo capacitó, lo ayudó para hacer una obra extraordinaria. Hermanos, Nehemías es un personaje muy importante que nos puede enseñar mucho acerca de la edificación de la casa de Dios, que es la iglesia. Este hombre realizó un trabajo extraordinario y comparando el primer versículo del capítulo 1 a el capítulo 13, nosotros podemos entender que Nehemías estuvo gobernando en el tiempo de esa restauración por más o menos 12 años. Al concluir el trabajo, él regresa a Persia, a Susa o a Babilonia, donde estaba el rey Artajerjes, y después de un tiempo nos dice, lo vamos a ver en este capítulo, él decide regresar otra vez a Jerusalén. Entonces tenemos desde el capítulo 1 al capítulo 12 un trabajo de más o menos 12 años, donde Nehemías ha gobernado y ha restaurado y ha hecho muchas reformas aparte del muro de la ciudad. Después de ese tiempo, él vuelve a Artajerjes y algunos comentaristas dicen que pasaron como 2 años y él pide permiso para regresar a Jerusalén. Y el capítulo 13, nosotros vamos a ver esta noche 5 cosas que Nehemías a su regreso encuentra que no están según la voluntad de Dios y que él tiene que reformar una vez más. Amén. Así que lo que vamos a leer el capítulo 13, amados hermanos, para que entendamos es cuando ya Nehemías vuelve de vuelta a Jerusalén. Leamos la palabra. Dice al verso 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés y oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Cuando vuelve Nehemías, hay una escena que tiene que ver con la lectura de la ley, la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, cuán importante es que la lectura de la palabra, la exposición de la palabra esté presente en el pueblo de Dios, porque toda restauración, toda reforma es a través de la exposición de la santa palabra de Dios. En esa palabra, al leer, se encontró que los amonitas y también, como dice acá en el primer verso, los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Israel. No debían ser parte del pueblo de Israel. El motivo nos lo explica el verso 2. Ustedes saben que ellos contrataron Balaam para que maldijera al pueblo, pero Dios transformó esa maldición en bendición. Y la sentencia de Dios es, estos extranjeros no tendrán parte jamás en el pueblo de Dios. Ahora, hermanos, nosotros encontramos la reacción a aquello que se lee en los primeros 2 versículos en el verso 3. Dice la palabra que cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¿Eso qué significa? Que efectivamente había mezcla en el pueblo, que efectivamente en la ausencia de Nehemías, estos israelitas habían cometido de vuelta el error de mezclarse con los extranjeros, cosa que Dios había determinado claramente en Deuteronomio que no debía ser de esa manera. Hermanos, ellos al oír la palabra de Dios toman medidas y separan a todos aquellos extranjeros que se habían mezclado en medio del pueblo. Hermanos, Nehemías tuvo un trabajo que era la restauración del muro, como saben los hermanos. Esa restauración del muro no solamente significa que es una expresión de que la edificación de Dios está llegando a la ciudad y que a través de esa expresión la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que llegar a la ciudad. Eso también indica el muro, no solamente eso, sino también protección.
Hemos escuchado en la conferencia cuán importante es en las iglesias que podamos crear barreras para que hayan límites y que eso sirva de protección. Pero también el muro significa separación. El pueblo de Dios es un pueblo santo. El pueblo de Dios es un pueblo apartado. Y Dios desea que su pueblo se santifique cada vez más. Y Él no tolera que aquellos que aún no han pasado de muerte a vida, Él no tolera que aquellos que aún no han reconocido que Jesús es el Señor, sean considerados como parte del pueblo de Dios. Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos reconocen al Señor. Y en las iglesias, hermanos amados, debemos considerar aquella palabra que el Señor muestra por aquel apóstol Juan, cuando dice y expresa que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Hermanos amados, en las iglesias, sobre todo para aquellos hombres que están liderando las iglesias, cuán importante es que podamos examinar la experiencia de aquellos que están entre nosotros. Y si aquellos que están entre nosotros aún no han pasado de muerte a vida, es necesario que no sean considerados como parte del pueblo de Dios, porque todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece a Él. Eso no es para que lo excluyamos, pero es para que ellos puedan entender la necesidad de poder ser parte del pueblo de Dios, pero si confiesan sus pecados y se arrepienten, reconociendo que Jesús es el Señor. Con mi esposa Sara, en la localidad de Fernando de la Mora, a veces nos ha sucedido en la vida de la iglesia de poder hablar con muchas personas en la iglesia. Y una de las cosas que estamos aprendiendo es que cuando nos ponemos a hablar con algunos hermanos, examinamos cuál es el entendimiento que ellos han tenido del Evangelio. Y en algunos casos nos damos cuenta que hay personas que aunque estén entre nosotros, no son aún de nosotros, porque no han entendido el Evangelio. Y entonces en algunos casos un poco extremos, pero necesarios, les hemos aconsejado que dejen de participar de la cena del Señor. Y les predicamos el Evangelio de vuelta. Hermanos amados, no se puede discipular a una persona que no ha nacido de nuevo. El Señor nos llama a hablar el Evangelio a aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que no han nacido de nuevo, perdón. Pero aquellos que ya tienen el Espíritu, que han pasado de muerte a vida, claro, debemos aconsejar, discipular, exhortar, animar e incluirlos con todos esos privilegios y derechos que tiene un miembro del cuerpo de Cristo. Hermanos, Dios es celoso de su casa. A veces somos muy negligentes y a veces confundimos el amor y la gracia de Dios pensando que podemos incluir a cualquiera, y eso no corresponde al consejo bíblico. Es bueno que hayan invitados, es bueno que hayan personas nuevas, pero Pablo le dijo a los efesios que ellos eran extranjeros, pero habiendo oído el Evangelio y creído, han pasado a ser ahora conciudadanos, ya no extranjeros, sino miembros de la misma familia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Hermano, la palabra de Dios tiene el poder de poder separar aquello que no pertenece al pueblo de Dios. ¿Ustedes recuerdan con cuál característica el Señor se presentó a la iglesia en Pérgamo? ¿Cuál es la característica del Señor para hablar a su iglesia en Pérgamo? Era una iglesia que se había unido al mundo, que se había casado con el mundo. Y el Señor se presenta como aquel que tiene la espada de doble filo para poder dividir, separar aquello que no es de Él, aquello que es de Él. Amén, hermanos. Creo que es la primera cosa que nosotros, leyendo en la historia, podemos entender y aplicar a nuestra vida de hoy, a la edificación de la casa de Dios. Vamos al segundo punto, hay 5. Este es el segundo. Verso 4.
Dice así: y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración de Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Segundo problema, amados hermanos, que encuentra Nehemías. Tobías era uno de los enemigos con Sanbalat y otros que se habían opuesto de manera fuerte a la edificación de el muro en Israel. Tobías era un enemigo de la obra de Dios. Y Eliasib, que era probablemente el sumo sacerdote, ¿qué había hecho? Había emparentado con él. Como las cámaras del templo estaban vacías por el tercer problema que vamos a ver, él le construye una casa a Tobías dentro del templo. Hermanos amados, escuchaba del hermano Pablo en estos días, hablando justamente de este libro de Nehemías, que el enemigo es muy insistente. Hermanos amados, el enemigo ataca desde afuera y busca impedir que la obra de Dios avance, se concluya, porque eso es una derrota para él. Pero cuando él es resistido y huye, no piensen que no va a volver. Cambia de táctica. Y muchas veces su táctica es introducirse desde adentro para impedir, contaminar, dividir, obstaculizar la obra de Dios. Nosotros encontramos a Tobías atacando desde afuera en los primeros capítulos, pero al regreso de Nehemías lo encontramos adentro, en la casa de Dios, viviendo en un departamento cómodo que le hizo Eliasib para él, que era uno de los líderes, era uno de los responsables de la casa de Dios. Hermanos, a veces el enemigo utiliza justamente los responsables y líderes para introducir en su casa muy secretamente y sigilosamente herejías, divisiones, engaños. Y si nosotros entendemos esto, tenemos que actuar. Necesitamos hombres, mujeres como Nehemías, que al ver esta barbaridad que se estaba haciendo en la casa de Dios, toma medidas. Hermanos amados, quiero leerles un texto en 2 de Corintios capítulo 7. Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto. Y a partir del verso 4 dice así, hermanos. Miren lo que dice Pablo. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo habla de tribulaciones. Y miren lo que dice el verso 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Hermanos, quiero llamarle la atención a que el apóstol Pablo habla de tribulaciones, de oposición, de afuera, pero también de adentro. Hermanos, el enemigo es muy insistente. Ayer compartíamos con los hermanos
un tiempo donde considerábamos el hecho de que a veces en la iglesia hay hermanos que ya no son atacados físicamente, externamente, sino que ahora son atacados en su mente. Y los espíritus malignos aprovechan ese tipo de situaciones mentales para perjudicar a la iglesia y desde adentro obstaculizar la obra de Dios. Hermanos amados, tenemos un enemigo, pero tenemos a uno que es más grande que nuestro enemigo, el Señor Jesucristo, que es cabeza de la iglesia. Pero Él está buscando hombres como Nehemías de oración. Y así como Nehemías, antes de actuar, tuvo una actitud, yo quiero que consideremos esa actitud. Volviendo a Nehemías, al verso 8, dice Nehemías, al verso 8 del capítulo 13. Y me dolió en gran manera. Hermanos, Dios está buscando no solamente hombres y mujeres que estén involucrados en la obra de Dios con su mente, sino también con su corazón. Hombres que lloren y que les duela ver la condición en la cual está la casa de Dios, como Nehemías. Que no seamos indiferentes a estos problemas que a veces vemos en las iglesias y que podamos tener ese corazón de Dios que lo debe compartir con nosotros para que seamos de ayuda de verdad en las iglesias. El hermano David Wilkerson decía que antes de que un hombre sea usado por Dios, Dios lo bautiza en un bautismo de angustia. Le concede la gracia de sentir dolor como Dios siente dolor por la causa suya, que es la edificación de su casa, por aquellas abominaciones que están sucediendo en su casa. ¿Se acuerdan lo que dice el Señor en Ezequiel capítulo 8? El Señor le muestra a Ezequiel esas visiones de esas abominaciones terribles que se estaban haciendo en la casa de Dios. Pero de repente aparece un ser y Dios dice a ese ser que iba a marcar, que iba a sellar a algunas personas. Antes de juzgar, va a marcar y sellar a aquellos que en la casa de Dios gimen y les duelen por causa de aquellas abominaciones. ¿Cuánto nos duele hoy la condición de la iglesia de Dios? ¿Realmente nos interesan los asuntos de Dios o nos interesan solo nuestros asuntos? ¿Estamos involucrados en los asuntos de la edificación de la casa de Dios aún con nuestro corazón o solo con nuestra mente o solamente estamos pensando en nuestra casa, como decía el profeta Ageo? Nehemías le dolió en gran manera. Y esta es la segunda vez que vemos eso. En el capítulo 1, él lloró, ayunó, se afligió y clamó a Dios y entonces habló al rey. Hermanos, esa es la actitud que debemos tener cuando vemos desorden en la casa de Dios. Nehemías mandó echar fuera todos los muebles de esa casa y tomó medidas. A veces es necesario. Es doloroso, es difícil, cuesta, pero es necesario tomar medidas en la iglesia y quitar el problema. Pero miren, hermanos, al verso 9 me llama la atención que Nehemías dijo, y dije que limpiasen las cámaras. Hermanos, a veces el problema es quitado de en medio, pero ahora es necesario un trabajo de limpieza. Ahora es necesario un trabajo de ánimo, un trabajo de purificación, un trabajo de paciencia que a través de la palabra de Dios, que es el agua viva, nos limpia, nos restaura, nos consuela, porque muchas veces quedan secuelas después de situaciones difíciles que vivimos como iglesia. No es suficiente quitar el problema a veces. Ahora hay un tiempo de ¿qué? De limpieza. Hermanos, Eliasib le había dado una cámara como casa a Tobías. Pero aquí dice que tenían que limpiar las cámaras. Quiere decir que Tobías empezó a extenderse en la casa de Dios. Un enemigo metido adentro, cuando la iglesia lo tolera, de a poquito es como un cáncer que se extiende. Y si no tomamos medidas,
Si no obramos de tal manera, con sabiduría, con coraje, según la palabra de Dios, esto va a traer destrucción a la obra del Señor. Pero hay un tercer problema. A partir del verso 10 dice así: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Hermanos, este tercer problema que vamos a ver ahora estaba conectado o relacionado al segundo problema. Esas cámaras en la casa de Dios que tenían que servir para los depósitos de todo aquello que acabamos de leer, estaban vacías. Y al estar vacías, eso sirvió para que el enemigo se pudiese ir tranquilo a vivir dentro de la casa. Esas cámaras no se crearon con el objetivo de que estén vacías, se crearon con el objetivo de que estén llenas y haya provisión para aquellos que en la casa de Dios eran designados por Dios para servir. Pero sucedió que estaban vacías y tuvieron que volver estos levitas y sacerdotes a sus propias labores. ¿Cuántas veces en la casa de Dios, siervos de Dios, hombres que Dios ha capacitado y que llama a su ministerio, tienen que renunciar a ese llamado porque están sufriendo por causa de que no hay sustento y provisión en la casa de Dios? Y me refiero a lo económico. Voy a ser literal. Me refiero al dinero, a las provisiones, porque yo sé, hermanos, que el Señor nos ha llamado en el nuevo pacto a estar bajo la gracia del Señor Jesús. Pero en la economía de Dios, Dios ha establecido aún en el nuevo pacto que aquellos que predican el evangelio vivan del evangelio. Y el apóstol Pablo dijo a Timoteo que aquellos de entre los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Muchas veces en la casa de Dios falta provisión. Estos hombres que habían sido reprendidos por Nehemías por causa de haber abandonado la casa de Dios, eran los mismos que en el capítulo 9 se habían comprometido y habían firmado y habían declarado que no iban a abandonar la casa de Dios. Y después de poco tiempo se olvidaron de sus promesas. ¿Cuántas veces prometemos al Señor cosas? Señor, te serviré. Señor, no te voy a abandonar. Señor, este año voy a ser fiel a la iglesia en este servicio. Señor, este año voy a empezar a hacer aquello que tú requieres de parte mía. Pero pasan algunos días, a veces semanas, a veces meses, y nos olvidamos de aquello que hemos prometido. Y volvemos a dejar en un abandono la casa de Dios. Quiero que lean conmigo el capítulo 9. 9:38. Miren lo que dice ahí. Todo el capítulo 8 hay cosas de las cuales los hombres se comprometen, y en el verso 8 del capítulo 9, dice así: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y miren lo que dice en el verso 39 al final del capítulo 10.
porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ellos se habían comprometido, ellos habían firmado, ellos habían hecho un pacto. Pero en el capítulo 13 quebrantaron ese pacto. Hermanos, yo sé que estamos en la gracia, no estamos en la ley. Pero en la gracia es algo muy saludable no tocar el 10% de lo que ganamos y ofrecérselo al Señor. Mi papá, cuando gané, ustedes saben que yo fui futbolista algunos años hasta que no me dejé del fútbol, el fútbol me dejó a mí. Pero la primera platita que yo gané después de un torneo sudamericano fue una platita importante para mí por mi edad. Entonces fuimos a la asociación a cobrar el dinero, me dieron ahí el sobre, me subí al auto, conté el dinero, mi papá estaba conmigo y me dijo, hijo mío, sí papá, estoy contento por lo que ganaste. Yo también estoy contento. Yo ya estaba pensando en comprarme. Me dice, ¿cuánto vas a apartar de eso para el Señor? No sé, ¿qué pensás vos? Bueno, yo diría que podrías empezar a apartar el 10%. Pero no estamos en la ley, papá. ¿Querés apartar el 60%? No, no estamos en la gracia. Estamos en la gracia. Hermanos, desde ese día, mi padre me enseñó por gracia a apartar siempre. De todo lo que yo recibo, 10% lo aparto. Y lo demás es para ofrendar. Y eso, hermanos, es muy saludable, aunque estemos en la gracia. Yo me acuerdo que el hermano Gino en una de sus predicaciones dijo que Abraham ofrendó a Melquisedec el 10% del botín y todavía no había llegado la ley. Y yo dije, wow, qué maravilla. Ofrendó el 10% aún en el tiempo donde no estaba la ley. Hermanos, si cada uno de nosotros fuésemos fieles y consagrásemos nuestras billeteras al Señor, tendríamos más recursos para que nuestros hermanos preciosos puedan seguir obrando sin sufrir. Porque a veces sufren. Y nadie en la casa de Dios, si es realmente una casa consagrada a Dios, como lo vemos en la iglesia primitiva, ninguno tenía necesidad. Si entre nosotros hay hermanos que están padeciendo necesidad, es porque hemos abandonado el pacto que hemos hecho con el Señor y hay que volver a ese pacto de consagrar aún nuestros recursos para la obra del Señor. Amén. Gloria al Señor por aquellos que tienen el don de misericordia, el don de dadivosidad, pero eso no me exime a mí de ser dadivoso. Gloria al Señor por aquellos que tienen el don de llevar el evangelio, los evangelistas. Pero eso no me exime a mí de hablar de Cristo a aquellos que están cerca mío. Dios lo que cambia del antiguo al nuevo pacto es que Él quiere un reino de sacerdotes, donde cada uno de nosotros podamos sentirnos involucrados y comprometidos con la causa. Hermanos, una de las cosas que mi esposa todavía hoy me hace sentir en culpa, perdón mi amor, es que yo le propuse matrimonio y no tenía anillo. Yo la llevé a un lugar a comer, al terminar de comer, en el vehículo le propuse matrimonio. No sabía, no me habían dicho que tenía que darle un anillo para que haya un compromiso.
Y hermano, ella no me dijo nada en ese momento. Aceptó, gracias Señor, que aceptó. Después de algunos meses nos casamos, pasaron algunos años y empezaron a suceder algunos compromisos de noviazgo en la iglesia. Qué lindo todo. Si ella empezó a recordar, vos nunca me diste un anillo de compromiso. Sí que tenía guardado eso ahí adentro. Sí, nunca me lo diste. Hermano, me equivoqué. Te pido perdón. Le pedí perdón a mi esposa porque no sabía. Pero hermanos, cuando alguien le promete o le pide a su novia poder unir nuestras vidas en matrimonio, debe ser certificado por un anillo. Eso le da valor, le da peso a esa situación. Y para la mujer eso es muy importante. Hermanos amados, que el Señor nos ayude a que seamos fieles en aquello que hemos prometido al Señor, porque el compromiso para Dios es algo serio. Estos se habían comprometido, habían firmado, pero ahora habían abandonado la casa de Dios. Malaquías, que profetizó en este tiempo, ¿qué decía Malaquías? Dice: Dios, me habéis robado. Y ustedes preguntan: ¿en qué me habéis robado? Ustedes saben, no están trayendo lo que ustedes mismos dijeron que iban a traer para que mi casa abunde. Traed y probadme y van a ver la bendición del Señor. Muchas veces hay situaciones de pobreza o de dificultad económica, no por causa de algo particular, sino simplemente porque no hemos aprendido a dar. Y a veces se resuelve ese tema y se resuelven los problemas económicos. No me quiero quedar mucho en este tema, pero evidentemente el Espíritu está guiando hacia esta dirección. Amén, hermanos. Tercer problema. Yo no digo que todos los problemas económicos tengan que ver con eso, pero muchos de los problemas tienen que ver con que los hermanos no hemos aprendido a ser dadivosos con el Señor y con su obra. Que no falte en su casa, amén. Cuarto problema. Vamos allá al siempre capítulo 13, verso 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos, toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Verso 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? Hacemos un salto al verso 21, al verso 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar al día de reposo. También por esto acuérdate de mi Dios y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Cuarto problema, hermanos. Sabemos que hoy ya no guardamos el día de reposo, como estábamos diciendo, y todos los hermanos saben que nuestro reposo es Cristo. Nuestro sábado es Cristo todos los días. Nosotros fuimos creados al sexto día y el primer día de nuestra existencia en Adán fue entrar en el reposo de Dios. Entonces reposamos para trabajar y no trabajamos para reposar. O podríamos decir, trabajamos reposando en Cristo. Hermanos, cuánta agitación a veces traemos a la casa de Dios porque no hemos aprendido a reposar en Cristo. Cuánto activismo que genera mucha perturbación y dolor en la iglesia cuando no aprendemos a descansar en el Señor Jesús. Nada de lo nuestro debe ser introducido en la casa de Dios. Esa es como una primera aplicación, pero hay una segunda aplicación. ¿Cuál podría ser esa? Hermanos, nosotros sabemos que hay un día en la semana que apartamos para el Señor, para recordar al Señor, para alabar al Señor con los hermanos, para partir el pan,
para participar de la cena. Hermanos, ese día, sea que sea sábado, sea que sea domingo, si es el sábado, yo el viernes tengo que prepararme para ese día con mis hijos. Y tengo que ir a la reunión de la iglesia con los hermanos a cantar, a adorar, porque es el día del Señor. Y tengo que ser fiel en recordar ese día y tengo que cortar con mis actividades. Eso es muy saludable. Amados hermanos, cuán importante es que podamos aprender a confiar en Dios y dedicarle nuestro tiempo, sobre todo aquel día que es el día del Señor. Sea domingo, sea sábado. Algunos hermanos yo sé que se reúnen los sábados para recordar al Señor, otros el domingo, eso no importa. Pero hermanos, yo he tenido experiencias de algunos hermanos que uno los encuentra después de algunos domingos. Son los hermanos que vienen de mes en cuando a las reuniones, no de vez en cuando, y uno los encuentra y habla, hermano, hace tiempo que no te veo. ¿Qué pasó? No, hermano. ¿Qué pasa? Que el domingo a las 10 de la mañana es el momento donde más yo vendo. Es el mejor momento para que mi despensa vengan las personas y compren. ¿Y qué vendes? Y bueno, hermano, tengo que vender un poco de cerveza, un poco de cigarrillo, porque de otra manera tengo que cerrar ese negocio. Y vos sabés, tengo hijos, tengo... Hermano, es difícil decir a una persona que está dependiendo de su trabajo, hermano, yo te hago un desafío. Sí, decime, hermano. Cerrá tu negocio ese día. Vení a reunirte con los hermanos. Deja de vender cigarrillo. Deja de vender cerveza. Y probá. Y vas a experimentar a ese Dios grande que tenemos. No te va a faltar. Al contrario, te va a sobrar. Qué desafío, ¿verdad? Pero muchas veces decidimos no cortar el ritmo de nuestras labores, de nuestras situaciones, sobre todo en este mundo virtual, para dedicarlo al Señor, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros parientes si tenemos en la casa. Ese es el día del Señor y así honramos al Señor y el Señor honra a los que lo honran. Aquí este pueblo estaba comerciando el día de reposo. Y hermanos, Nehemías no dijo voy a orar para esperar el momento de hablar con esta gente. No, actuó rápido porque era un hombre lleno del Espíritu Santo y sabía que él tenía que reñir inclusive con aquellos que estaban profanando el día del Señor. Así que estemos en Cristo, tomemos todos los días nuestra cruz, nos negamos a nosotros mismos, vivimos en el reposo del Señor, no traigamos esa ansiedad a los hermanos, sino el reposo de Cristo y seamos fieles. Demostremos. Yo sé, hermanos, yo tengo 4 niños y la última se llama Micaela. Ella es Terremoto Micaela Guzmán. Tiene una pila terrible, pero estamos ahí. Yo recuerdo en una comunidad, en una congregación en Italia, Julia era muy pequeñita, hoy es más grande. Estos hermanos eran poquitos, una sala pequeña, y cualquier ruido, cualquier pequeño ruido, era un fastidio. Y recuerdo que nuestra bebé estaba con el chupete. ¿Acá se dice chupete? ¿El chupete? Y de repente, en medio de la reunión, hacía... Y todos... Hermano, y nos pasaba las ganas de ir a la reunión porque decíamos, estamos perturbando a los hermanos, pero no, fuimos ahí y los hermanos aprendieron a aguantar el... Y nosotros aprendimos que aunque hayan situaciones así, donde los niños son pequeños, hay que levantarlos, educarlos así, estamos ahí y ellos nos ven a nosotros. No se negocia con las reuniones de la iglesia, no se negocia. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor, ahí están los hermanos, ahí está la bendición. ¿O no dice eso su palabra? ¿Dónde envía el Señor bendición y vida eterna? Ahí, en la reunión, en la congregación de los santos. Amén. Vamos al quinto y último problema. Verso 21.
Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijos para vuestros hijos ni para vosotros. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote, Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. El último problema que ve Nehemías, amados hermanos, como sabemos, es que algunos de los oficiales y los hijos de aquellos se habían casado con mujeres extranjeras. Esto es algo muy fácil de entender para nosotros, porque el Nuevo Testamento nos habla claramente que no debemos unirnos en yugo desigual. Hermanos, era tal la depravación en ese sentido que cuando se unían a estas mujeres extranjeras y tenían, por ejemplo, 4 hijos, 2 de ellos no sabían hablar el hebreo, no sabían hablar el judaico, porque evidentemente la esposa extranjera le hablaba en su propio idioma. Y qué triste es ver muchas veces, aún en las iglesias, y yo lo he vivido en mi propia persona, hay uniones que Dios no ha permitido en la casa de Dios, de yugo desigual, y hasta son bendecidas por la iglesia. Nadie habla, porque nadie se puede meter con mi vida. Hermanos, yo recuerdo un compañero de fútbol a quien estaba evangelizando. Le hablé del Señor, él estaba ahí en ese tiempo donde el Espíritu Santo estaba tocando su corazón, y en medio de una situación turbia, algo ilegal, este compañero estaba por hacer algo ilegal, que no voy a decir qué es, entre los compañeros, y yo lo miré y me callé, no dije nada. Se metió en un lío, y después, cuando ya los platos estaban rotos, hablé con él y le dije: mira, vos te equivocaste, no tendrías que haber hecho esto, tendrías que haberte alejado porque era un peligro, y hoy estás pagando las consecuencias de esto. Y él, ¿saben qué me dijo? Tenés razón, me equivoqué. Pero ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no me agarraste y me dijiste: ¿qué estás haciendo? Me dejaste que yo me equivocare, y hoy estoy pagando las consecuencias por mi error, pero también porque vos no me advertiste. Hermanos, Nehemías, parece que era peluquero Nehemías, le arrancó los cabellos. Terrible. Porque Nehemías sabía lo que eso iba a implicar para el pueblo de Dios. Hermanos, hay errores que a veces se cometen, y como somos ligeros, no somos radicales, no hablamos, las consecuencias duran toda la vida y traen tristezas, dolor. Así que si estás en una relación con un hombre o con una mujer no creyente, donde todavía no estás casado y estás pensando en unirte a él, ¡huye! ¡Corre por tu vida! Que vas a sufrir. Y espera en el Señor. Si esa persona te ama y si es del Señor, esa persona se va a convertir. Yo recuerdo un futbolista italiano famoso, se convirtió al Señor. Y llegaba a las iglesias, famoso, y las hermanas le decían:
hermano, tengo un mensaje de Dios para ti. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje? El Señor me dijo que yo tengo que ser tu esposa. Ah, ¿en serio? Le decía él. Sí. Bueno, cuando me lo diga a mí, nos casamos. Terrible, ¿no? Algunas hermanas de esa manera se comportaban en ese contexto. Amados hermanos, es muy peligroso que nosotros toleremos este tipo de situaciones en la casa de Dios. Advirtamos, sobre todo a aquellos hermanos que están liderando, aconsejando. Hacerlo en amor, claro, en amor. Hermanos, aquellos que son entre nosotros, que están en falta, dice la palabra en Gálatas, que los que son espirituales deben ocuparse de ellos con mansedumbre, con espíritu de mansedumbre, sabiendo que también nosotros podemos caer, pero debemos hablar, debemos aconsejar, no debemos tener vergüenza de que se ofendan. No, hermano, yo no le voy a decir, yo tuve vergüenza y miedo de que mi compañero se ofendiese y lo perjudiqué más. Hay ciertos hermanos que cuando nosotros vamos a hablar con ellos, estamos por tomar una decisión o hay situaciones en nuestra vida, sabemos que nos van a decir algo que capaz nos duele, pero es necesario ir a consultar, ir a preguntar. Hermano, a mí me pasó, hay un hermano muy querido en Italia, Gigi Sgro, un anciano. Me pasó, fui a consultar con él varias veces y a veces él me decía, ¿por qué me chiedi cose que tú sai già? ¿Para qué me preguntas cosas que vos ya sabes? A veces necesitamos que estos hermanos nos confirmen eso que estás pensando. Ya el Señor te lo está revelando. Hacelo, no tardes. Corta esa situación, corta esa amistad. Apartate de esa gente, porque tu vida está en peligro. Claro, yo no estoy diciendo que los matrimonios deben divorciarse o separarse. Una vez que uno está casado, hay que honrar eso porque eso es de parte del gobierno del Señor. Pero le van a esperar dolores de parto. Ya es difícil con un creyente. ¿Verdad que es así? ¿O no? No, no es así. Sara me miraba a mí y decía, este hombre es un amor, es un dulce, una paciencia. Y yo miraba a ella mansa, en silencio. Decía, esta mujer es, uff. Y nos casamos. Ya no éramos novio y nos casamos. Y se abrieron nuestros ojos y empezamos a vernos. Y empezamos a ver cosas que no veíamos cuando estábamos de novio. ¿Sí? Pero el Señor por su gracia empezó a trabajar en nosotros. O sea, es difícil. El hermano Meck había dicho que el problema del matrimonio son dos, el marido y la mujer. ¿Verdad? Son dos, no más. Si entendemos eso pronto, las cosas van a ir mejor entre nosotros. Amados hermanos, Señor nos ayude en su gracia a aconsejar a nuestros hijos, a aconsejar a nuestros jóvenes con convicción, sabiendo que si ellos están corriendo un peligro, deben apartarse por amor a sus vidas y para la gloria de Dios. Mi sueño en la localidad de Fernando es casar a una pareja y decir, ahora podés besar a la novia. Ese es mi sueño. Estamos trabajando, pues yo sé que vamos a llegar a ese día donde en ese día los dos se van a dar su primer besito. Qué raro eso, ¿verdad? A mí no me pasó eso, pero yo estoy trabajando con la gracia de Dios para llegar a eso, porque eso glorifica y honra al Señor. Hermanos, el pueblo de Dios es la expresión de un Dios santo para nuestras ciudades. Y si nosotros no somos radicales en estas cosas, ¿cómo el poder de Dios, cómo la vida de Dios se va a poder expresar a través de nosotros? Terminamos esta noche leyendo los últimos versos. Dice así, en el verso 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio.
y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Aquellos hermanos que hoy están trabajando en las iglesias, visitando las iglesias, exhortando a las iglesias, reformando y recuperando aquello que se ha perdido, sepan que Dios no se olvida, Él se acuerda de todo lo que estamos haciendo para ayudar a nuestros hermanos. Él es justo y fiel y Él viene con sus galardones, y eso debe ser algo que nos motive a vivir una vida que agrada al Señor y a ser como Nehemías, fieles, corajudos, hombres de fe y mujeres de fe para la edificación de su casa. Señor nos bendiga, hermanos. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has dejado escrito en ella, porque es a través de ella, Señor, que tú traes ese avivamiento, esa reforma al consejo tuyo inicial, Señor. Eso queremos hacer. Queremos guardar tu palabra, Señor. No solamente leerla, sino obedecerte, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, familias que te honran, Señor. No siendo oidores solamente de aquello que está escrito, sino también hacedores, Señor. Fortalécenos en nuestro hombre interior por tu espíritu, Señor. Y guárdanos de alejarnos de tu consejo. Guárdanos, Señor, de abandonar los asuntos de tu casa, Señor. Ayúdanos a ser fieles en aquel trabajo que tú nos has encomendado para hacerlo, y que tú en tu segunda venida gloriosa, Señor, nos encuentres trabajando en tu casa, Señor. Señor, te agradecemos por esta noche, te agradecemos por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos concedas tu presencia en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.